come swim it because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Go, 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 go. It's showtime with the New York Knicks. Bienvenidos amigos de Report Knicks a una emisión más de nuestro podcast, la número 4 de esta nueva temporada 2024-2025. Y esta semana tenemos que hablar de varias cosas que son muy importantes porque los Knicks tienen áreas, pero de verdad bien complicadas que trabajar. Hay aspectos importantes que pudimos ver en partidos como el primero de esta semana en contra de los Rockets o el segundo en contra de los Hawks, muy específicamente, en donde los Knicks mostraron ciertas debilidades que me parece que pueden ser solucionadas, sí, pero que si no se trabajan lo antes posible, pueden generar que esto se extienda de una manera preocupante. Hablo justamente de que, a pesar de lo que vimos y de lo que voy a platicarles en unos minutos más para todos aquellos que no hayan podido ver estos partidos, la realidad es que los Knicks se vieron mal. Se vieron mal en aspectos que en temporadas anteriores se habían visto dominantes, por decirlo de alguna manera, se habían visto competitivos, pero que hoy pueden ser preocupantes. Insisto, y se los he dicho en el podcast anterior, y se los dije también uno antes, cuando los Knicks perdieron contra los Celtics y después apalearon a los Pacers, yo les decía, ni los Knicks deben estar preocupados por lo que sucedió en Boston, ni deben echar las campanas al vuelo por lo que pasó en contra de los Pacers. Este equipo, y yo se los comentaba la semana pasada, y de hecho fue el título del podcast pasado, está en busca de su nueva identidad. Hay cambios importantes en el equipo, principalmente la llegada de Karl Anthony Towns es muy positiva, pero genera también complicaciones en cuestión de la química. Se requiere un tiempo, no es tan sencillo solamente llegar, poner una pieza que sabes que puede ser importante en un equipo que ya estaba muy bien formado, donde había muchísima, pero de verdad muchísima química, en donde parecía que las cosas funcionaban de una manera automática. Hoy los Knicks tienen que encontrar todavía esa identidad. Pero los problemas que vimos en el partido en contra de los Rockets, en el partido en contra de los Hawks, son cosas que sí pueden llegar a ser preocupantes. Por eso necesitan ser atacadas de inmediato para evitar que eso se pueda extender. Ya vamos a entrar ahora sí en materia para platicarles exactamente de qué es de lo que estoy hablando, pero simplemente quería hacerles esa pequeña introducción a cosas que deben poner atención justamente a lo largo de este podcast. Bueno, pues los Knicks llegaban con una marca de 3 ganados y 2 perdidos después de una semana más o menos buena allá en la Gran Manzana, después de que sí perdieron el primer partido en contra del equipo de los Cavaliers, que bueno, por cierto, los Cavaliers 11-0 para inicio de temporada. Vaya temporada que están teniendo, están confirmando que no fue un accidente lo que sucedió en los primeros partidos, sino que realmente están listos para competir. Cuidado con esos Cavaliers. Pero después los Knicks se repusieron bastante bien, ganándole el Heat, apaleando a un equipo muy débil como fue el de los Pistons. Entonces, ahí iban los Knicks, parecía que poco a poco se encontraba esa química importante que yo les mencionaba, que llevará de cualquier manera tiempo, habrá partidos donde se vea mejor, habrá partidos donde no se vean tan bien. Pero enfrentaban a unos Rockets, y yo se los comentaba en la previa y en el podcast anterior, es un equipo muy joven que llegaba con figuras importantes como Jalen Green, como Alperen Sengun, pero yo les hacía mucho énfasis en una situación de un jugador clave en esa rotación de los Rockets, y me refería a Dillon Brooks. Dillon Brooks, que sabemos que es un jugador ya veterano, con muchísima experiencia, que juega muy duro, muy físico, pero que la realidad es que muchas veces rebasa
rebasa esos límites del juego físico y se convierte en un juego sucio. Y cuando las cosas no se empiezan a marcar, o cuando, mejor dicho, los oficiales no toman cartas en el asunto temprano y dejan que esto continúe, las cosas se complican. Y de eso también les voy a hablar. Pero yo lo que les decía también de este partido es que iba a ser complicado porque también la llegada de Ime Udoka al equipo de los Rockets los había convertido en un muy buen equipo defensivo, y ha cambiado completamente la fisonomía justamente de este equipo de Houston. Entonces los Knicks necesitaban salir literalmente desde el primer minuto a apoderarse de ese partido para poderlo ganar. Y que si eso no sucedía, entonces podrían entrar en cierta complicación en un partido que en teoría parecería que ellos eran los favoritos para ganarlo. Bueno, pues las cosas en realidad no salieron nada bien para los Knicks. Estuvieron abajo prácticamente casi todo el partido, solo por unos instantes en la primera mitad pudieron estar de hecho al frente, pero en realidad el equipo de los Rockets estuvo al frente casi todo el partido, y como les decía, este se convirtió en un juego muy físico, en donde desafortunadamente los Knicks no pudieron empatar el nivel de intensidad con el cual Houston salió a jugar ese encuentro. Ellos literalmente desde el segundo uno salieron con la energía, con la intensidad de un equipo que quería ganar ese partido. Y así poco a poco fueron armando esa ventaja que no llegó a ser tan amplia. La más larga desventaja que tuvieron los Knicks fue de 15 puntos, y eso fue por ahí del segundo periodo. Y los Knicks, afortunadamente, de las cosas positivas que podemos mencionar, encontraron la forma de regresar. Les costó muchísimo trabajo, eso sí hay que decirlo. No fue nada sencillo, porque en muchas ocasiones lograban entrar en ciertas rachas que parecía que podían estar de vuelta, pero de inmediato errores en tomas de decisiones, errores en pérdidas de balón, ocasionaban que el equipo de Houston regresara otra vez con una ventaja cómoda. Nunca llegó, insisto, a rebasar a los 15 puntos, pero se convertía en una ventaja de 2 posesiones, a veces 3 posesiones, y eso bajaba completamente la intensidad del equipo de la Gran Manzana. Pero estuvieron a 2 puntos, a un punto, perdón, en 2 ocasiones, con menos de 6 minutos por jugar en el partido. Es decir, después de todo ese esfuerzo, los Knicks tuvieron al equipo de los Rockets a punto de darles la vuelta y robarles ese triunfo que hubiera sido importantísimo. Quedaban 4 minutos y medio, la última vez que los Knicks estuvieron a un punto. 4 minutos y medio por jugar. ¿Y qué sucedió en esos últimos 4 minutos y medio? Desapareció completamente la ofensiva de los Knicks. Cometieron una serie de errores verdaderamente incomprensibles en cuestión ofensiva. Presionaron, o mejor, apresuraron algunos tiros que no debieron hacer, y también algunos que parecía que podían ser más sencillos no los pudieron concretar. De términos generales, en esos últimos 4 minutos y medio, el marcador fue a favor de los Rockets, por supuesto, 16 contra solamente 5 puntos de los Knicks. En esos últimos 4 minutos y medio, después de que pudiste venir de atrás, te pusiste a un punto, y en esos últimos 4 minutos y medio solo pudiste anotar 5 puntos. En ese mismo lapso fueron solamente dos canastas en 7 intentos a la canasta, además de una pérdida. Ahí está uno de los focos rojos que podemos mencionar, y que platicaré de eso hacia el final del podcast, en la conclusión de lo que vimos a lo largo de toda esta semana. Pero los Knicks no supieron cerrar ese partido. Entiendo que ya la energía, el desgaste después de venir de atrás de todo, después de todo lo que sucedió, probablemente te quitaba esa posibilidad
Pero desafortunadamente los Knicks, insisto, no fueron capaces de cerrar ese partido. Mucho puede, sí, mucho tiene que ver en realidad, sí, con el hecho de esta química. Y por eso es lo que yo les mencionaba, que es bien importante, en verdad bien importante, que eso se empiece a concretar lo antes posible. Porque un equipo que está bien engranado, que sabe qué es lo que tiene que hacer en cada momento, quién es el jugador que debe tener el balón, entender el momento del partido, entender también el tipo de partido para cada uno de los jugadores, porque no todos los jugadores van a estar siempre al mismo nivel. Habrá partidos en donde en el cierre estén completamente agotados o en donde en todo el partido no les salieron bien las cosas y entonces, aunque sea quizá el líder, aunque sea Jalen Brunson, aunque sea Karl Anthony Towns, si el que tiene la mano caliente es Josh Hart, pues entonces dársela a Josh Hart. Y si es OG Anunoby, pues a OG o a Mikal, a quien sea. Y son todavía esas cosas que los Knicks necesitan entender en esta nueva faceta, en esta nueva temporada con tantos cambios que ha habido. Entonces, no pudieron concretar esa, por decirlo de alguna manera, esa remontada. Llegaron hasta abajo, insisto, por 15 puntos. Son de las cosas que pueden llegar a preocupar en este partido. Y hay aspectos importantes que necesito mencionar. Uno de ellos es el tema del arbitraje y lo voy a tocar porque me parece importante. Todos aquellos que me siguen saben perfectamente que yo nunca en la vida digo que los partidos se ganan o se pierden por el arbitraje, por lo que hicieron los árbitros, sino por lo que hacen los jugadores dentro de la duela. Sin embargo, en algunas ocasiones sí me parece importante mencionar el trabajo de los oficiales porque puede llegar a influir. Ya lo que sucede con los jugadores, los momentos del juego, esa parte. Pero sí me parece que en este partido muy en específico, los oficiales dejaron que el juego se volviera muy sucio y esto terminó, no porque quisieran hacerlo de esa manera, no de forma explícita, pero por cómo se desarrolló este partido, eso fue un beneficio para el equipo de los Rockets. Y en varias ocasiones, las marcaciones me parece que fueron poco coherentes de un lado comparado con lo que habían hecho en el otro. Hay varias jugadas en las que podemos ver precisamente a Dillon Brooks, al cual lo pusieron en muchas ocasiones, a pesar de la diferencia de estatura, a marcar a Karl Anthony Towns. Y en muchas de las ocasiones, cuando estaba Karl Anthony Towns en el poste bajo, Dillon Brooks no dejaba de aventarle el antebrazo en la espalda baja, en las costillas, y los oficiales no marcaban absolutamente nada de eso. A diferencia de otras jugadas en donde al equipo de los Rockets les marcaban faltas, que si nos vamos a la estricta marcación, a la estricta regla, puedes decir, ok, sí, tienes toda la razón. El movimiento del jugador defensivo de los Knicks impidió, alcanzó a rozar. Estrictamente, muy estrictamente de acuerdo, es una falta. Pero comparado con lo que estás dejando que suceda del otro lado, me parece que los oficiales dejaron muchísimo que desear en este partido. Y de cierta forma, insisto, no estoy culpando a los oficiales de la derrota de los Knicks, pero sí creo que permitieron que el momento estuviera con el equipo de los Rockets y que los Knicks se desesperaran de que no les marcaban y entonces como se dieron cuenta de que ya no les estaban marcando o que no les iban a marcar nada, intentaron otras formas de conseguir puntos y muchas veces eso es presionando el disparo, haciéndolo mucho antes de lo que lo debes hacer o con una marca muy cerrada o tratando de resolver el partido en una sola ofensiva. Cosas de ese tipo son en las que termina impactando un arbitraje de este tipo. Pero insisto, los Knicks no perdieron por el arbitraje, pero sí es importante mencionar que esto sucede. Y pasó también la temporada pasada. Pero lo menciono también porque es un aspecto
al cual los Knicks se van a tener que enfrentar seguramente más de una ocasión esta temporada y tienen que encontrar la forma de evitar que les afecte como les afectó en este partido. Entonces, ahí se los dejo. Insisto y quiero dejarlo muy claro, no estoy diciendo que los Knicks perdieron por los oficiales, creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo y también creo que lo que hicieron y también lo que dejaron de hacer los oficiales sí tuvo cierto impacto, pero los Knicks de cualquier manera estuvieron ahí, cerca y no fueron capaces de cerrar ese partido. Ahora, les decía, y aquí vienen no solamente bueno, los Knicks no perdieron por los oficiales, solo decirlo por decirlo. Hay aspectos importantes que necesitamos tomar en cuenta y aquí viene la parte numérica en donde nos queda claro que dejaron de hacer muchas cosas. Una de ellas es 39% de efectividad, menos de 40% en tiros de campo, uno de 28, perdón, no es cierto, 11 de 28 en triples. 11 de 28. Ese fue el porcentaje de efectividad de manera global de los Knicks. Pero el peor cuarto que tuvieron fue el segundo. Y en ese segundo cuarto muchas cosas se inclinaron a favor del equipo de los Rockets. Y fue gracias también a un 26% de efectividad. Perdón, fue en el tercer periodo de los Knicks. En ese momento en el cual podían venir de atrás y por eso también les costó tanto trabajo ponerse a un punto hasta el último cuarto, por ese tercer periodo que fue verdaderamente lamentable, 26%. Y aquí es lo que yo les mencionaba, es un poco la toma de decisiones, el forzar un tiro que no debías forzar, ahí está ese resultado, muy en específico de manera global, porque sí, estoy resaltando este 26% durante el tercer periodo, pero también un 39%, la verdad es que no es algo nada bueno y no es algo con lo que realmente pueda salir adelante en un partido. Pero también tuvieron 10 pérdidas de balón que se convirtieron en 16 puntos en contra. La banca, y esto es un aspecto que yo se los mencioné desde el podcast pasado y que era un aspecto a seguir porque es preocupante. En ese partido, la banca de los Knicks solamente 3 puntos. 3 puntos únicamente. En cambio, la de los Rockets, 30 puntos. Vean nada más la diferencia que hizo también la segunda unidad del equipo de los Rockets. Y a eso le agregamos también el tema de los puntos en la pintura. Los Knicks 38, los Rockets 62. Casi el doble. Bueno, no tanto como el doble, pero sí es una diferencia bien importante que terminó marcando el rumbo del partido. Y entonces, pues los Knicks terminaron perdiendo un partido que yo, insisto, no estoy diciendo que era que tenían que ganar, que estaban obligados, que hubiera sido sorpresa si lo perdían, pero sí que tenían una mayor probabilidad de ganar antes del inicio, se veían como favoritos y terminaron perdiendo por estos aspectos importantes que ya les he mencionado. Bueno, eso por el juego de los Rockets, pero después venía otro juego bien complicado y ese era en contra del equipo de los Hawks. También de visita. Un equipo de los Hawks que no había empezado bien la temporada. Un equipo de los Hawks que en la temporada baja perdió a DeJounte Murray. Que de cualquier manera, yo se los he platicado. Para mí DeJounte Murray dejó mucho que desear ahí en Atlanta. Tuvo buenos partidos, pero en términos generales no fue el socio que estaban esperando los Hawks para Trae Young. Y también era un partido complejo porque los Knicks venían de esa difícil derrota en contra del equipo de Houston. Tenían que borrarse todo lo que había pasado porque iba a ser un juego muy diferente, o en el papel iba a ser un juego muy, muy diferente, no tan físico, básicamente eso es a lo que me refiero, porque Atlanta pues juega de una manera distinta, ¿no? Y al final fue un partido muy parejo al principio. Un partido que los Knicks en realidad también salían como favoritos y que debieron haber ganado
sin tanta complicación, que al final, pues desafortunadamente ni siquiera lo ganaron. O sea, ya no importa si con complicación o no, hubiéramos estado contentos con que lo ganaron por un punto en la última jugada del partido y con eso hubiera sido suficiente, no pasaba absolutamente nada. Pero los Knicks fueron incapaces de ganarle a este equipo de los Hawks. En un partido que comenzó siendo muy parejo y que en realidad fue parejo prácticamente todo el encuentro, cosa que en el papel no debía de haber sido así. Los Knicks tendrían que haber estado al frente sin complicaciones, quizá por 2 o 3 posesiones y ganarlo. Entonces fue un partido muy parejo que, por supuesto, cuando esa situación se extiende, la confianza va para el que es menos favorecido. Y en este caso el menos favorecido eran los Hawks y aparte estaban jugando en casa. Nadie se separó en ningún momento por doble dígito. Pero los Hawks estuvieron al frente. Lo que los Knicks debieron haber hecho, lo hicieron los Hawks. Ellos estuvieron al frente la mayor parte del tiempo. Hubo instantes sí en donde los Knicks tomaron la ventaja y específicamente podemos hablar del segundo periodo donde se fueron al frente por 7 puntos y fue el momento en el cual parecía que finalmente podían estar tomando el control de ese partido y encaminarse a la victoria. Eso fue durante el segundo periodo. 7 puntos hacia el final, por ahí, con menos de 5 minutos por jugar. Y lo terminaron perdiendo, es decir, se fueron al medio tiempo abajo por 4 puntos, cuando llegaron a estar unos minutos antes arriba por 7. Otra vez, esa inconsistencia, aquí estamos hablando de cerrar una mitad, pero lo mismo que contra el equipo de los Rockets, tenían una buena ventaja, en este caso en contra de Atlanta, 7 puntos, y no supieron cerrar esa primera mitad para irse al medio tiempo con ventaja, y desperdiciaron esos 7 puntos en el que estaban arriba y terminaron abajo por 4. Desde ahí, otra vez venían esos focos rojos, esas señales de alarma de que algo podía pasar. Y luego, en el tercer periodo, los Hawks mantuvieron ese ritmo, llegaron a tomar una ventaja de 8 puntos. Pero los Knicks encontraron la forma, al igual que lo hicieron en Houston, de venir de atrás. Y después se fueron al frente. Y ahí otra vez parecía, al igual que el término del segundo periodo, parecía que los Knicks podrían cerrar ese partido y salir con una victoria. Estaban arriba por 5 puntos con 3 minutos, con menos de 3 minutos por jugar. Vino una jugada polémica, en realidad no polémica, pero bueno, más bien se tuvo que ir a revisión porque era una colada de Trae Young donde suelta el balón y hay un bloqueo por parte de Karl Anthony Towns. Los oficiales habían marcado goaltending. Tom Thibodeau pidió la revisión y al final los oficiales determinaron que era bloqueo. Entonces parecía que todo el momento del partido estaba para los Knicks, menos de 3 minutos, 5 puntos de ventaja, acababan de ganar el desafío y había sido un bloqueo importante entonces de Karl Anthony Towns en contra de Trae Young. Si a nosotros nos hubieran dicho ese escenario antes del inicio del partido, cualquiera hubiera dicho los Knicks lo ganaron. Y no. ¿Qué pasó? Al igual que con Houston, recordemos que con Houston les dije que con menos de 4 minutos y medio estaban a un punto y tenían el momento del partido para quizá ganar. Acá es más preocupante porque fueron 5 puntos arriba con la posesión del balón, menos de 3 minutos por jugar y en esos últimos minutos del partido los Knicks hicieron cualquier cosa menos ser efectivos, menos tomar las decisiones correctas y terminaron perdiendo esos últimos minutos 6-16 con 2 de 7 en tiros de campo, dejando que el equipo de los Hawks hiciera lo que quisiera en ese partido, en ese cierre de partido. Y así fue como terminaron perdiendo un encuentro que, insisto, no debió haber sido aplastante como fue el juego en contra de los Pistons, pero sí lo debieron haber ganado. Así de simple, así de sencillo. Los Knicks debieron haber ganado ese partido
cómodamente en esos juegos en donde en el último minuto ya simplemente estamos esperando que el reloj corra, incluso cuando ni siquiera ejecutas ya un tiro a la canasta por cierta actitud deportiva de buen competidor. Así debió haber terminado ese partido. Y los Knicks lo terminaron perdiendo. 5 puntos de ventaja, menos de 3 minutos. Y 6-16 en esos últimos instantes. No es aceptable. Pero volvemos a lo mismo. Son estas situaciones de tratar de encontrar la química. Y se los voy a decir otra vez. Sí hay señales de alarma, pero también está empezando la temporada. Pero es importante mencionarlas porque esto puede marcar el rumbo si las cosas no empiezan a mejorar. Estos son solo 2 partidos al inicio de la semana pasada, pero no podemos permitir que eso se mantenga porque entonces se va a convertir en una tendencia. Y eso puede perjudicar el resto de la temporada. Pero por el momento hay que tomarlo con calma, pero sí hay que mencionarlo. Ahora, no es que también el equipo de los Hawks lo hubiera hecho tan bien. Ellos ejecutaron. Trae Young no tuvo el mejor de sus partidos, pero Ricochet, el novato, destrozó a los Knicks con más de 30 puntos. Una verdadera locura. Verdadera locura. No solo no lo pudieron parar, yo creo que ni siquiera, bueno, de entrada ni siquiera esperaban que tuviera una actuación así. Pero cuando se dieron cuenta que la estaba teniendo, tampoco fueron capaces de hacer los ajustes necesarios para detenerlo. Pero los Knicks, ojo con esta situación. 16 pérdidas de balón. 16. Es inaceptable. Es inaceptable que puedan perder tantas veces el balón. Se convirtieron en 15 puntos en contra. Rebotes ofensivos, y esto es lo más preocupante de lo que sucedió en ese partido. También 16 permitidos por los Knicks. Ojo, permitidos. Es decir, esos rebotes ofensivos fueron de Atlanta. Y Atlanta convirtió esos 16 rebotes ofensivos en 27 puntos. Entonces, imagínense, vean nada más estas 2 estadísticas que me parece que ya son lo suficientemente reveladoras. Fueron 15 puntos en contra en pérdidas de balón y 27 puntos en contra en segundas oportunidades para el equipo de Atlanta. Es, insisto, inaceptable. Más de 40 puntos en esas 2 estadísticas. Si los Knicks se hubieran aplicado más en esto, hubieran cuidado más el balón, no hubieran tenido tantas pérdidas y hubieran sido más agresivos, más intensos al momento de ir a buscar los rebotes, y quizá hubiera cambiado el rumbo de este partido. Además, puntos en la pintura, otra vez por segundo partido consecutivo, los Knicks 36, Hawks 58. Más de 20 puntos de diferencia en la pintura. Cuando tienes a un jugador como es Karl Anthony Towns. Que bueno, ahí ya más adelante en las conclusiones platicaré un poco de eso, esa situación, pero me parece que Tom Thibodeau está tomando una muy, pero muy mala decisión poniendo a Jericho Sims como el sustituto de Karl Anthony Towns. Pero eso se los platico ahorita en unos minutos más. Pero bueno, ahí están las estadísticas. Pérdidas de balón, puntos en segundas oportunidades para los Hawks. Y los Knicks terminaron perdiendo un partido que era muy ganable. Mucho más que el de los Rockets. Así es que esta semana no empezó nada bien. Afortunadamente para los Knicks, llegó el partido en contra de Milwaukee. Y digo afortunadamente porque para todos los que escucharon el podcast de la semana pasada, yo les decía,
justo cuando platicaba lo que venía en la semana, bueno, para estos duelos. Yo no sabía qué esperar del equipo de los Bucks porque es tan cercana esa época en donde Milwaukee era dominante, en donde Milwaukee era candidato para llegar a las finales, candidato incluso para ser campeón de la NBA. La tenemos, de verdad, volteamos la mirada y allí están. Vemos a unos Bucks dominantes, unos Bucks que tuvieron una racha de 9 victorias consecutivas en contra de los Knicks. Fueron campeones hace unas temporadas y le agregaron a una pieza bien importante el año pasado a este equipo como es Damian Lillard. Junto a Giannis Antetokounmpo, todos dirían, es que estos Bucks son para ser campeones. Y no, yo sigo sin entender qué está pasando. Hay dudas con respecto a este equipo de Milwaukee. Y por eso yo no sabía qué esperar de ese partido. Solamente para que se den una idea de lo dramática que está la situación allá. Y no me voy a enfocar tanto en los Bucks, pero sí quiero compartirles esta sensación que yo tengo. La temporada pasada despidieron a Adrian Griffin con, cuando estaba teniendo, en ese momento, cuando le dan las gracias, tenía una marca de 30 ganados y 13 perdidos. 30 ganados, 13 perdidos, y los Bucks decidieron sacarlo del equipo. Por la decisión que ustedes quieran. Cosas internas, cambio de rumbo, no importa. Estás despidiendo a un entrenador que te está haciendo un equipo ganador. En ese momento de la temporada, los Bucks se perfilaban como el segundo mejor equipo en toda la conferencia, solamente por detrás de los Celtics. Y lo que sucedió después ha sido verdaderamente lamentable. Toman la decisión de poner a Doc Rivers. No inmediatamente pasaron algunos partidos, pero al final dicen, ok, vamos a traer a Doc Rivers. Este es el coach que nos va a hacer recuperar la mística, volver a ser un equipo competitivo, vamos a pelear por el campeonato de la conferencia y vamos a regresar a las finales y podemos volver a ser campeones. Esa era la mentalidad en Milwaukee. Esta semana, antes del partido contra los Knicks, estos Bucks con Doc Rivers, después de la misma cantidad de partidos que Adrian Griffin la temporada pasada, es decir, 43, si sumamos lo que hizo Rivers la temporada pasada más el inicio de esta, en esos primeros 43 partidos para empatar justamente el comparativo con Adrian Griffin, el récord de Doc Rivers, 18-25 contra 30-13. No sé. ¿Qué les puedo decir? O sea, inexplicable lo que está pasando, inexplicable que la dupla de Giannis y Damian Lillard no esté funcionando como ellos esperan. Un verdadero desastre. Pero les decía que yo no sabía qué esperar porque pues al final son jugadores muy talentosos, al final tienen experiencia, Giannis ya campeón de la NBA, Damian Lillard un jugador dominante detrás del arco de tres y como yo se los mencionaba, no solo justo detrás, sino mucho detrás, 1, 2, 3 pasos desde el logo, desde la media cancha, desde cualquier lugar. Damian Lillard es un verdadero aniquilador. Y en cualquier momento calientan la mano y todo puede suceder. Pero los Knicks, afortunadamente, dominaron el partido de principio a fin. Nunca estuvieron abajo. Nunca. La ventaja de los Knicks se convirtió en una ventaja de doble dígito a mediados del segundo periodo. Y a partir de ese momento, nunca fue menor a doble dígito. Llegó a ser hasta de 30 puntos.
Y aquí, al contrario de lo que sucedió en, en Atlanta, los Knicks aprovecharon las pérdidas de balón. Fueron 21 puntos de las 12 pérdidas de los Bucks. Una estadística importante. Ejecutaron bastante bien. Prácticamente de cada pérdida de los Bucks consiguieron puntos. Además de eso, ojo con esto, y esto es algo bien importante y es parte también del aprendizaje, parte también de que se empiecen a conocer mejor, parte de que hagan las cosas de la manera adecuada. 35 asistencias en este partido para los Knicks. ¿Saben de cuántas canastas? 43 canastas. Solamente 8 canastas de los Knicks no vinieron precedidas de una asistencia. Y eso yo se los he dicho en muchas ocasiones, habla de trabajo en conjunto, habla de la inteligencia al momento de buscar al compañero que tiene mayores posibilidades de conseguir la canasta, también por supuesto un poco de salir con la mano caliente, que sea tu partido, varias cosas, pero este balance entre asistencias y canastas es extraordinario. No sé si en algún punto se pueda repetir un porcentaje tan elevado, pero si se pueden mantener cerca de esto, los Knicks lo van a hacer, van a ir mejorando poco a poco. Así es como deben trabajar cuando las cosas no están saliendo. No presionar los disparos, mover el balón, encontrar al hombre que está solo. Eso es lo que los Knicks tienen que hacer. Insisto, sí, este equipo de los Bucks no es ni cerca, no es ni la sombra de lo que fue en las últimas temporadas, pero pues, los Knicks salieron a hacer lo que tenían que hacer y finalmente se terminaron quedando con una victoria. Y la verdad es que no hay mucho más que platicar de este partido, porque fue un dominio, insisto, de principio a fin. No había absolutamente nada que el equipo de Milwaukee pudiera hacer para detener a estos Knicks. Damian Lillard no salió definitivamente en un buen partido. Giannis Antetokounmpo tuvo momentos en donde sí terminó clavando con autoridad el balón, pero pues realmente nunca se convirtió en un momento decisivo ni que cambiara el partido. Los Knicks lo ganaron fácilmente. Pero un aspecto que sí quiero mencionar es el tema de Jalen Brunson. Jalen no tuvo un buen partido ofensivamente, o mejor dicho, en cuestión de puntos, en este duelo. Tuvo solamente 15 puntos, 6 de 14 en tiros de campo, 0 de 5 en triples. Es decir, a Jalen no le salió nada ofensivamente en ese duelo. Sin embargo, aquí es donde demuestra por qué es un líder, por qué es el capitán de este equipo. Y tienen todos que empezar a ver también justamente que este son el tipo de cosas que ayudan a que el equipo vaya evolucionando y vaya consiguiendo esa química que necesitan. No le salió nada bien en cuestión de encestar, de conseguir puntos. Pero lo que sí hizo bien fue entonces leer el momento del partido, leer que no estaba teniendo él esa mano caliente y tuvo 9 asistencias. 9 asistencias, es decir, ok, no puedo encestar yo, no pasa absolutamente nada. Voy a encontrar al compañero que tiene la posibilidad de conseguir la canasta. 9 asistencias. Y de esas, muchos estaban diciendo, no, es que Jalen Brunson no está entendiendo y que tiene que hacer más jugadas buscando a Karl Anthony Towns y que no, y que las cosas no van a salir bien y que ya está tomando decisiones que no debería de tomar, como ir él por los disparos en lugar de tratar de hacer las jugadas. Todos aquellos que estén en grupos de los Knicks y todo, seamos honestos, somos una gran afición, pero también muchas veces una afición bien tóxica. Y en el momento en el que una cosa no sale bien, entonces ya no, fue la peor decisión traerlo, no debimos haber hecho esto. Entonces, no escuchen comentarios de ese tipo, no se deje que se les caliente la cabeza, tomen las cosas con calma. Insisto, lo más importante y se los voy a seguir repitiendo es el equipo está buscando su identidad y tomará tiempo encontrarla, pero definitivamente la van a encontrar. El mismo Doc Rivers lo mencionó antes de este partido. Le preguntaron qué pensaba de los Knicks
y decía, bueno, es que están justamente tratando de encontrar la química, pero tienen grandes jugadores, Tom Thibodeau es un extraordinario entrenador, no tengo duda de que van a llegar a ese punto en donde la química va a ser perfecta y va a ser un equipo bien, pero bien complicado en la conferencia. El mismo Doc Rivers lo dijo antes de ese partido. Entonces, eso te habla también de que los demás equipos saben perfectamente que este equipo de los Knicks viene para hacer grandes cosas. Entonces, no escuchen nada de lo que pase. Sí, es preocupante algunas cosas, sí, son señales de alarma a muy buen tiempo, insisto. Hay que dejar que las cosas sigan fluyendo y vamos a ver cómo va evolucionando esto. El potencial es enorme, muchas cosas pueden cambiar. Pero les decía de Jalen Brunson, entonces fueron 9 asistencias. 9 asistencias. Y de esas 9 asistencias, 6 fueron para Karl Anthony Towns, que se convirtieron en 14 puntos solamente de Karl Anthony Towns. De sus 32, casi el 50% de los puntos que tuvo Karl Anthony Towns fueron gracias a un pase, a una asistencia de Jalen Brunson. Eso te habla de un líder que está entendiendo poco a poco cómo leer el momento del partido. Primero él, saber, no tengo la mano caliente, puedo impactar en el juego de alguna otra manera. Y después encontrar al jugador que está libre, que en este caso fue Karl Anthony Towns la mayoría de las ocasiones. Y ahí está. Así funciona. Es poco a poco. Así como hay señales de alarma, hay focos rojos que necesitamos atacar lo antes posible, también hay cosas buenas. Entonces, fíjense, para este partido, o al final de este partido, esto se lo iba a platicar un poquito más adelante, pero bueno, para este partido, porque fue justo en este juego donde se establece el récord, los Knicks, en esa victoria en contra de los Bucks, sumaron su séptimo partido en el cual los 5 titulares consiguieron doble dígito en puntos. Los 5 titulares. Récord de franquicia. Nunca había sucedido en toda la historia de los Knicks. Por eso les digo, hay cosas positivas, hay otras no tanto. Ni hay que alarmarse de más en las cosas que no están saliendo bien, pero tampoco hay que festejar de más lo que parece estar saliendo bien. Llegar a un punto en el cual se encuentre ese balance. Pero este partido de los Bucks fue un gran respiro para los Knicks. Necesitaban urgentemente esa victoria porque después de lo que había pasado en Atlanta y en Houston, sí eran más las preocupaciones que las cosas positivas. Porque también, o sea, les menciono justo esto de los titulares, pero volvemos a lo mismo. Ok, pero entonces, ¿qué está pasando con la banca? Que ese es otro aspecto que, bueno, ya platicaré más adelante. Pero afortunadamente los Knicks consiguieron esa victoria necesaria, urgente, en contra de los Bucks. Desafortunadamente, el cierre de la semana no fue igual de agradable que el partido de ese domingo. Los Knicks terminaron los 4 duelos de esta semana con récord de solamente una victoria y 3 derrotas. Porque el domingo fueron a Indiana ante un equipo que tenía complicaciones a lo largo de la temporada. Lo decía yo ya en la previa, que no habían estado jugando bien, que desafortunadamente para ellos, para los Pacers, quedó atrás lo que habían hecho la temporada pasada y no han vuelto a encontrar esa forma. Incluso ofensivamente ya no son el mejor equipo como lo fueron la temporada pasada. Y además de eso, tenían la situación de que su mejor jugador o su líder, Tyrese Haliburton, estaba teniendo una mala temporada. Menos de 15 puntos promedio por partido. Y a eso le agregábamos que ni Nesmith ni Nembhard iban a estar disponibles por lesión. Es decir, que también el cuadro de los Pacers iba a estar corto. Los Knicks, en teoría, tendrían que haber llegado
con el impulso de la muy buena victoria en contra de este equipo de los Bucks de Milwaukee. Se sabía, sí, que los Knicks ya le habían ganado a estos Pacers y que había sido una paliza y todo lo que ustedes quieran. Pero también había que ser conscientes de que esta situación no se iba a repetir, y mucho menos allá en Indiana. Los Knicks tendrían que haber salido desde el principio del partido a aprovechar esas ventajas con las cuales ellos llegaban. Y no lo hicieron de esa manera. El partido en Indiana fue muy cerrado. Prácticamente la primera mitad, ninguno de los dos equipos se pudo separar por doble dígito. La ventaja máxima en esa primera mitad fue de los Knicks y fue de 7 puntos. Sin embargo, ojo, que de las cosas importantes que hay que comenzar a mencionar es los errores que los Knicks cometieron en ese partido. En la primera mitad ya llevaban 8 pérdidas y era una señal de lo que pudiera llegar a pasar justamente en la segunda mitad, que fue, sin lugar a dudas, lo que marcó el rumbo de ese partido. Porque la segunda mitad fue completamente diferente. Una segunda mitad en la cual los Knicks no supieron aprovechar lo que habían tenido y terminaron perdiendo. ¿Por qué voy a esto? Porque todo en los primeros minutos iba más o menos bien. Los primeros minutos del tercer periodo. Los Knicks lograron alcanzar la primera ventaja de doble dígito. La consiguieron en un par de ocasiones, 10 puntos exactos. Pero no la supieron aprovechar. Poco a poco, los errores, la mala decisión en cuestión de disparos, la defensiva que dejó muchísimo que desear, permitió que el equipo de los Pacers viniera de atrás. Primero el partido se volvió a cerrar. Entraron después en uno de estos momentos de intercambio de canasta, pero los Knicks estaban abajo. Sin embargo, no era por mucho, un par de posesiones. Nada más. Podríamos decir que, a pesar de todo, un juego cerrado en el último cuarto contra los Pacers en Indiana estaba más o menos presupuestado. Pero recordemos todo lo que ya les comenté de cómo llegaban estos equipos al partido. Y luego, el último periodo fue un verdadero desastre. Específicamente a la defensiva. ¿Por qué los Knicks ofensivamente no lo hicieron mal? En ese último periodo tuvieron un 59% de efectividad, 10 de 17, y consiguieron 27 puntos. Una anotación nada mala para un periodo. Estamos hablando de que si encestas 27 puntos por periodo, vas a anotar más de 100 puntos en un partido, entonces te pones en una posición más o menos adecuada para pelear por la victoria. Entonces 27 puntos no eran malos. Pero aquí viene el lado contrario. La defensiva una vez más. Una defensiva que le permitió 40 puntos al equipo de los Pacers. 40 puntos en ese último periodo. Y lo peor de todo es que muchos de esos puntos vinieron en lo que ha sido, como ya se los platiqué, una de las debilidades más grandes que tiene en este momento este equipo de los Knicks, que es el tiro de tres. Defender el tiro de tres. 8 triples permitieron solamente en ese último periodo. Así, las cosas no funcionan. Además de eso, foul y cuenta en varias ocasiones en jugadas ya perdidas, que no había necesidad de acercarse al jugador rival, le dieron tiros adicionales. Muchos de esos triples que yo les comento en la defensa de ayuda no estaban llegando, y muchos de esos estaban libres, completamente libres. 2 veces, de hecho de manera consecutiva, Miles Turner enfrente de la canasta consiguió triples, porque no había quien se le acercara. Y además de eso, yo les decía,
que Tyrese Halliburton no había tenido o no estaba teniendo una buena temporada. Pero en este partido, casualmente, explotó. 35 puntos de Tyrese Halliburton. Y otro jugador que los Knicks descuidaron a lo largo de todo el partido, Benedict Mathurin. 38 puntos. 38 puntos. 7 triples. ¿Cómo es posible que los Knicks hayan permitido eso? Verdaderamente es de preocupar, eso sí, que la defensa esté siendo tan débil. Que los Knicks no estén siendo capaces de mantener las ventajas. Por eso yo les decía hace rato, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay que enfocarnos principalmente en solucionar las malas, pero evitar que se vuelvan una costumbre, porque es la historia prácticamente de toda esta semana. Dejemos de lado ese partido en contra de los Bucks de Milwaukee. Olvídenlo, como se los mencionaba. Hay que olvidarlo. Los otros 3 partidos, en verdad, dejaron muchas cosas. Y aquí voy a empezar ya con las conclusiones de esta semana. Y no es nada que no les haya ya platicado, pero hay que hacer el recuento de las cosas que son importantes. 1, la incapacidad de cerrar los partidos. Cuando tenían ventaja, tal vez no completamente amplias, pero ventajas que podían ser sostenibles, jugando bien, ejecutando, no cometiendo errores, no fueron capaces de ganar en Atlanta, no fueron capaces de cerrar el partido, que estuvieron abajo en Houston, pero se pusieron a 1 punto, no fueron capaces de cerrar. Por eso perdieron esos 3 partidos. Lo que yo les decía, la defensa perimetral es un aspecto que se necesita trabajar y mucho. La defensa de ayuda. Se están perdiendo completamente y están dejando libres a jugadores peligrosos. Y regularmente, para complementar, regularmente es detrás del arco de 3. Sí podemos decir que Ogi Anunoby está teniendo una temporada extraordinaria a la defensiva, que ha secado a muchos jugadores, pero esto es un juego de conjunto. Y los Knicks en conjunto están cometiendo muchos errores, muchos descuidos. No están llegando, no están leyendo bien los movimientos de la ofensiva contraria. Y es por eso que se están metiendo en tantos problemas. Falta de intensidad, falta de capacidad atlética. Sí, la química es un aspecto importante, pero también debes entender cuál es tu asignación y no dejar libre a un jugador. Bueno, se te puede ir una vez, 2 veces, pero tantas veces en un partido que sean incapaces de llegar a su jugador. Eso es lo que preocupa en realidad. E insisto que puede ser peor si las cosas no se solucionan ahora. Vemos también en ciertos momentos a los jugadores de los Knicks frustrados por la situación. De pronto tal vez porque algunas faltas, como en el partido de Houston, no se las marcaban. Pero en general, yo se los dije, no podemos culpar al arbitraje. Y menos cuando hay errores propios tan claros que son los que terminan definiendo los partidos. La banca sigue siendo un verdadero problema. De vez en cuando, sabemos que Miles McBride es un muy buen jugador y regularmente tiene buenas aportaciones. Después Cameron Payne no estaba teniendo grandes actuaciones, pero era más o menos sólido, se lesionó. Le empezaron a dar minutos a Tyler Kolek. Yo espero que le den muchos más minutos, o en el partido contra Indiana le dieron muy pocos, pero es un jugador que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas y de hacer cosas importantes. Pero fuera de ellos, la verdad es que no hay nada. La rotación de los Knicks
es muy corta. Y además, les decía yo también previamente que quería hablar de Jericho Sims. Porque lo de Jericho Sims me parece ya una necedad por parte de Tom Thibodeau. No está aportando absolutamente nada. Y defensivamente, uno esperaría que por lo menos bajara cada rebote que tiene cerca. Por su altura, por su físico. Pero muchas veces parece perdido y le ganan por un lado, por atrás, y pierde los rebotes o la bola va hacia afuera. Ofensivamente no hace absolutamente nada. Pero lo más importante es que no es un jugador que tenga presencia en la pintura, que eso es algo importantísimo. Sacas a Karl Anthony Towns y tu primer cambio es él, la verdad es que es una diferencia abismal. Yo por eso les decía, y no sé cuándo va a suceder esto, pero yo espero que muy pronto Tom Thibodeau le dé la oportunidad a Ariel Houpuri. También estamos esperando el regreso de Precious Achiuwa. Seguramente en la próxima semana lo estarán evaluando para ver cómo va, cuánto tiempo más va a estar fuera, cuándo podría regresar. Pero eso es todo. No hay más para los Knicks en esa banca. Tienen que mejorar también ese aspecto. Pero insisto, Jericho Sims, a mi parecer, a reserva de lo que ustedes también puedan pensar de acuerdo a lo que han visto en los partidos, Jericho Sims no debería tener minutos. No debería de tenerlos. Mejor dale juego a un jugador como Ariel Houpuri, que tiene mucha más presencia. Y si a lo mejor no va a ser la gran diferencia, es un jugador mucho más joven. Jericho Sims ya tiene varios años en el equipo y no ha demostrado absolutamente nada que nos pueda hacer creer que todavía tiene un techo muy alto por alcanzar. Dale la oportunidad a Houpuri y vamos a ver qué sucede. Ya va a regresar, insisto, Precious Achiuwa y él va a ayudar mucho. Pero en lo que corresponde específicamente a ese cambio de Sims, me parece ya una necedad por parte de Tom Thibodeau que sea él quien juegue. Esos son los aspectos más preocupantes. Insisto, hay que repetir esto, sigue siendo una temporada que está iniciando, menos de 10 partidos, tienen todavía que encontrar esa química, pero no nos podemos pasar muchos más partidos excusándolos por esta situación. O sea, ya es momento de que se empiece a ver cambios importantes desde esta próxima semana. Es una semana que va a ser clave para muchos aspectos, pero el principal de todos ellos es la confianza. Que los Knicks recuperen esa confianza para poder ser un mejor equipo, para poder complementarse mejor, para poder cerrar los partidos, para dejar de cometer errores, para apretar mucho más esa defensa, que fue uno de los aspectos o de las cualidades más evidentes la temporada pasada. A veces decían, bueno, es que los Knicks no sabemos cuántos puntos van a anotar, pero sabíamos que los Knicks iban a defender. Y ahora es algo completamente distinto. Entonces, ya les puse sobre la mesa las razones, pero insisto, no podemos permitir que se alargue tanto tiempo esa curva de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, de este nuevo equipo. Y si no hay profundidad de banca, por ahí las cosas se van a estar complicando, pero bastante. Vamos a ver qué sucede. Lo que ya les había dicho de las cosas buenas de esta semana, bueno, lo que sucedió con los titulares, que se quedaron en 7 partidos consecutivos en donde los 5 tenían doble dígito en puntos. Eso se convirtió en un récord de franquicia. Estuvieron a punto de sumar el 8º en este último partido en contra de Indiana, porque Josh Hart sumó 16, OG 25, Towns 30, Bronson 33 y Mikal Bridges se quedó apenas en 8 puntos. Pero bueno, eso habla
de las cosas buenas a la ofensiva, que eso también, insisto, sí es importante. Están siendo productivos, pero lo de la banca es otro aspecto a mejorar. Lo de Towns simplemente es remarcarlo una vez más. Poco a poco va tomando su ritmo, está demostrando que es un gran jugador, que va a aportar mucho a los Knicks, pero se necesita primero que haya un equipo de conjunto. Lo de Jalen Brunson, ya se los platiqué en el partido de los Bucks, no aportó mucho en cuestión ofensiva, en cuestión de puntos, mejor dicho, a la ofensiva, pero demostró claramente que puede impactar el juego en otros aspectos, como el gran líder que es. Josh Hart con su intensidad, sí, a la ofensiva, haciendo cosas buenas. La defensiva que ya les mencioné de OG Anunoby. Los buenos triples también que está consiguiendo Mikal Bridges, y también su tiro de media distancia desde la línea de base lo está haciendo bastante bien. Pero a pesar de todas las cosas importantes, hace falta algo. Y hace falta esa intensidad, hace falta esa inteligencia, hace falta no cometer los errores, ese basketball IQ que tienen que tener primero de manera individual con este nuevo grupo, entenderlo, saber leerlo y después también, por supuesto, transferirlo al juego de conjunto. Eso es lo que está pendiente. Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando toda esta situación, porque sí, hay cosas que se ven muy positivas, pero creo que a pesar de todo y con el argumento válido, insisto, de que están empezando y tienen que encontrar su química, aún así me parece que las áreas de oportunidad, las áreas de mejora, las cosas que pueden preocupar son mayores que las buenas hasta este momento. Si tuviéramos que sacar un balance, insisto, es muy temprano, pero si tuviéramos que sacar un balance de estos primeros partidos de los Knicks, tendríamos que decir que sí hay preocupación porque defensivamente no están haciendo las cosas bien. Ese es el punto clave, la defensiva. Así es que vamos a seguir viendo las próximas semanas, los próximos partidos, qué sucede y qué viene esta semana, precisamente, qué tan complicada puede ser. Primero que nada, volvemos a lo mismo, olvidar el partido pasado o tres de los partidos pasados en este caso y sacudirse todo lo que sucedió, porque los Knicks ahora el martes van a visitar a los 76ers. A unos 76ers que, bueno, que de hecho también mencionarlo, este va a ser el primer juego de la NBA Cup. Recordemos que en los grupos el que quede en primer lugar avanza para la siguiente fase. Entonces ganar cada uno de esos partidos es importante, suma tanto para el standing general de la temporada como para el standing de la NBA Cup. Así es que será importante ese juego. Se espera que tengan el debut de Joel Embiid, porque hay que recordar que inició la temporada con mucha polémica, que si estaba lesionado, que si no, que si él dijo que ya no iba a jugar partidos en días consecutivos, y luego vino este problema que tuvo con un reportero, que pues hubo ahí cosas complicadas. Al parecer este reportero habló mal o se expresó, más bien hizo un artículo en donde mencionó a uno de los hermanos de Joel Embiid, que desafortunadamente estaba fallecido, y también creo que alguno de sus hijos. Eso hizo que Joel Embiid se molestara mucho y lo empujó, lo terminó suspendiendo la NBA. Entonces muchas cosas han pasado en torno a Joel Embiid, pero bueno, se espera que esté de regreso ese partido y pues vamos a ver a qué nivel puede regresar un jugador como él. Los Knicks han ganado, o más bien ganaron 3 de los 4 partidos de la temporada regular el año pasado en contra de estos 76ers, y además los eliminaron en la primera ronda de los playoffs. Hay cuentas pendientes, seguramente los 76ers van a querer vengar todo lo que sucedió la temporada pasada, pero también tenemos que recordar esa jugada verdaderamente sucia, lamentable de Joel Embiid, donde termina agravando una lesión de Mitchell Robinson, y es la fecha en que no ha podido regresar a la duela. En este caso, este equipo de los Pacers, de los 76ers, perdón, al momento de que estamos grabando este podcast, tienen marca de 1 ganado y 7 perdidos. No tienen una muy buena marca,
pésima, de hecho, en realidad. Y bueno, es decir que para cuando llegue este partido del martes podrían estar o un ganado y 8 perdidos, o en el mejor de los casos para ellos, 2 ganados y 7 perdidos, que tampoco es una gran marca. Y es por eso que es una muy buena oportunidad otra vez para que los Knicks puedan hacer algo y regresen a la senda del triunfo. Ya está de regreso Paul George, ha jugado ya algunos minutos, pero una baja que será importante para este equipo es la de Tyrese Maxey. Se lesionó la semana pasada y habían dicho que lo iban a reevaluar en una semana, entonces teóricamente no va a poder jugar y eso hasta cierto punto podría ser un pequeño respiro para los Knicks que verdaderamente lo necesitan. Pero si está Paul George y también si está Joel Embiid, y hay que ver a qué nivel regresa, pues no va a ser un partido nada, pero nada sencillo en Filadelfia. Después el miércoles, partido en contra de los Chicago Bulls. Los Knicks ganaron la serie la temporada pasada también, 3 juegos a 1. Este equipo de los Bulls llega con una marca de 4 ganados, 6 perdidos. Tampoco está teniendo un gran arranque, pero bueno, podemos decir lo mismo de los Knicks, por supuesto. Ninguno de los dos equipos están teniendo un gran arranque. Eh, y pues los jugadores a seguir como siempre, Zach LaVine, Nikola Vucevic, Cody White, que son los más importantes de este equipo porque también sabemos que tienen ahí a Alonso Ball, pero es un jugador que desafortunadamente no ha podido librar las lesiones, otra vez está fuera indefinidamente y pues será un partido complicado para, para este equipo de los Knicks en contra de Chicago. Y finalmente se va a cerrar la semana con un par de partidos, que va a ser viernes y domingo, 2 partidos de manera consecutiva en contra de los Nets, ambos como locales los Knicks, así es que es otra buena oportunidad para aprovechar y salir a ganar esos 2 encuentros en casa contra un rival al cual han vencido ya en 6 ocasiones de manera consecutiva, que también han iniciado tambaleante esta temporada, 4-6 hasta el momento también de que estamos grabando este podcast, pero le hicieron la vida bien complicada a un equipo que se ha convertido en la principal amenaza de todos, que son los Cavs. Les terminaron ganando, sí, los Cavaliers, pero un partido muy cerrado, así es que no hay que confiarse de este equipo de los Nets de que va a ser una victoria fácil. Y como están jugando los Knicks en este momento no podemos asegurar absolutamente nada. Si en circunstancias normales no podemos asegurar que hay una victoria que se viene, que es fácil, en este momento como se están viviendo las cosas, mucho, pero de verdad mucho menos. Serán entonces 2 partidos consecutivos y bueno, ya sabemos su principal líder ahí es Cam Thomas en este momento, pero tienen jugadores importantes como Nick Claxton, también Dennis Schroeder o Cameron Johnson, que podrán ser, o que serán, mejor dicho, los jugadores a seguir en estos encuentros. Tienen también ya el regreso de Ben Simmons, que ha jugado los últimos partidos, pero no sé, yo todavía tengo mis dudas de cuál puede ser su potencial. Ha estado mucho tiempo lesionado. Vamos a ver cuál puede ser el impacto que tenga, no solo en estos partidos, sino en general para el equipo de los Nets de Brooklyn. Vamos a ver esta situación. Y bueno, eso es lo que se viene esta semana para los Knicks. Parecería, por lo menos en el papel, aunque la semana pasada también parecía algo similar. En el papel podríamos decir que los Knicks estarían con podrían llegar a ganar incluso los 4 partidos. Creo que en el papel, insisto, el más complicado tendría que ser el de Chicago, pero fuera de ese, todo parece indicar que los Knicks deberían por lo menos ganar en Filadelfia y los 2 partidos contra los Nets. No podemos asegurar nada y dependerá completamente de los ajustes que se puedan hacer. Aquí el trabajo de Tom Thibodeau en los entrenamientos diarios va a ser clave. Y ya después sobre la duela, la toma de decisiones de cada uno de los jugadores, pero tendrán que aumentar el nivel de intensidad para que puedan entonces empezar a tomar el ritmo que todos queremos y que muchos creen también que pueden llegar a alcanzar, que es ser uno de los mejores equipos en la conferencia y ser también uno de los máximos rivales para unos muy serios candidatos al título, que son los Celtics de Boston. Falta mucho para todo eso, pero ya los actualicé con las cosas buenas y malas hasta el momento
y qué se tiene que hacer para cambiar el rumbo de esta temporada que ha comenzado muy, pero muy tambaleante para el equipo de la Gran Manzana. No me queda más que agradecerles a todos ustedes, como siempre, que me hayan acompañado en este podcast y recordarles también que pueden seguirnos en Facebook como Reporte Knicks para toda la actualidad del equipo y también, por supuesto, en Instagram y en X. Ahí pueden encontrar mi cuenta como OZ Journalist. Ahí está apareciendo siempre toda la información con respecto a los New York Knicks y a muchas cosas adicionales. Entre ellas también para los que son aficionados al equipo de Capitanes de la Ciudad de México, que ya comenzó la temporada con una victoria en Birmingham, y también ahí pueden estar siguiendo todo lo que vaya a pasar con el equipo de la Ciudad de México de la G League. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Yo soy Oscar Pérez y los espero el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast de Reporte Knicks. When I run, I'm going against the wind. Coming down half court, just dribbling.